Imagina un universo en el que la pregunta ¿quién creó a Dios? No es un mero acertijo, sino el reflejo de un misterio profundo que desafía toda lógica y rompe con los esquemas tradicionales de la causalidad. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha tratado de explicar el origen de todo lo existente mediante la relación causa-efecto. Cada fenómeno, cada ser, tiene un principio y, por tanto, una causa precedente. Sin embargo, cuando intentamos aplicar esta lógica al Ser Supremo, al Creador del universo, nos topamos con una paradoja. Si todo tiene un origen, ¿quién creó a Dios? Esta interrogante ha inquietado a filósofos, teólogos y científicos por igual, y es precisamente en esa tensión entre lo finito y lo infinito donde se esconde una verdad reveladora sobre la naturaleza del Creador. La respuesta que ofrece la tradición cristiana y la filosofía clásica es que Dios es eterno y no creado. Es el ser necesario, la causa primera y el fundamento último de todo lo que existe. La idea de un Dios que no requiere creador puede parecer contraria a nuestro instinto de buscar orígenes para todo, pero es precisamente esa cualidad la que lo diferencia de todo lo contingente. Mientras que todo lo creado depende de una causa anterior, Dios trasciende el tiempo y el espacio, existiendo por sí mismo y siendo la fuente inagotable de toda existencia. En otras palabras, Dios es la excepción a la regla de la causalidad, no porque ignore las leyes del universo, sino porque Él mismo es el origen de esas leyes. El principio de causalidad, tan fundamental en la ciencia y la vida cotidiana, establece que nada puede surgir de la nada y que cada efecto tiene una causa. Si vemos un edificio, sabemos que fue erigido por un arquitecto. Si observamos un reloj, entendemos que un relojero fue su creador. Esta lógica resulta intuitiva y necesaria para comprender el mundo material. Sin embargo, cuando aplicamos esta cadena de causa y efecto al origen del universo, nos enfrentamos a la imposibilidad de remontarnos a un primer creador dentro del mismo sistema, ya que eso implicaría la existencia de una causa sin causa, lo que se convierte en un absurdo lógico. Por ello, muchos filósofos han argumentado que debe existir una causa primera, incausada, que sea la fuente de todo lo demás. Esa causa primera, que no fue creada por nadie ni por nada, es la que llamamos Dios. Las Sagradas Escrituras refuerzan esta idea en varios pasajes. En Éxodo 3:14, cuando Moisés se enfrenta a la pregunta sobre el nombre de Dios, la respuesta «Yo soy el que soy» indica una existencia autoafirmada, eterna e inmutable. Esta afirmación no es solo un enunciado de identidad, sino la declaración de una realidad. Dios no tiene principio ni fin, y su existencia no depende de nada externo a Él. Asimismo, en Apocalipsis 1:8 se dice, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», reforzando la idea de que Dios es el origen de todo lo que existe y el destino final de la creación. Estas declaraciones bíblicas son fundamentales para comprender que la pregunta ¿quién creó a Dios? Se basa en una premisa equivocada al aplicar la lógica de lo contingente a lo necesario. La teología cristiana sostiene que Dios es un ser necesario, lo que significa que su existencia no es el resultado de una causa externa, sino que es inherente a su naturaleza. A diferencia de las criaturas, que son contingentes y dependen de condiciones externas para existir, Dios existe por sí mismo y es la base sobre la cual se erige todo lo demás. Este concepto fue desarrollado por pensadores como Santo Tomás de Aquino, quien formuló el argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir,
Por lo tanto, el universo tiene una causa. Sin embargo, Tomás de Aquino explica que esa causa no es parte del universo mismo, sino que reside fuera del tiempo y el espacio, en un ser eterno que es la causa incausada. La consecuencia lógica es que Dios, como ser eterno, no necesita ser creado, pues su existencia es la condición sine qua non para la existencia de todo lo demás. El argumento ontológico, desarrollado por San Anselmo de Canterbury, también apunta hacia la necesidad de un ser supremo que debe existir necesariamente. Anselmo sostenía que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser concebido, y que existir en la realidad es mayor que existir únicamente en la mente. Si pudiésemos concebir a un ser supremo que no existiera en la realidad, entonces no sería el ser más grande concebible, lo que implica que ese ser debe existir necesariamente. En este sentido, la noción de que Dios fue creado resulta incoherente, ya que introducir un creador para Dios implicaría que existe un ser más grande, lo que contradice la propia definición de Dios como el máximo ser posible. La ciencia moderna, especialmente a través de la teoría del Big Bang, ha aportado elementos que, aunque no prueban la existencia de Dios, sí apoyan la idea de un comienzo finito del universo. El Big Bang nos dice que el universo tuvo un origen hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Este punto de partida implica que el universo es contingente, que tuvo un comienzo y por lo tanto requiere una causa. Sin embargo, esa causa debe ser externa al universo mismo y por ende eterna. La termodinámica también señala que un sistema cerrado y eterno tendería a la entropía máxima, lo que contrasta con el universo ordenado y dinámico que observamos hoy. De esta manera, tanto la cosmología como la física sugieren que algo o alguien fuera del universo es responsable de su creación, y esa algo es, en última instancia, lo que entendemos por Dios. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, surge de nuestra tendencia a aplicar la lógica del mundo físico a la esfera de lo trascendental. Sin embargo, es crucial distinguir entre lo contingente y lo necesario. Todo lo contingente, por definición, depende de algo para existir, mientras que lo necesario existe por sí mismo. Dios, al ser el ser necesario, no está sujeto a la cadena infinita de causas y efectos. Es el fundamento ontológico sobre el que se asienta todo lo demás. Esta distinción es vital para entender por qué la pregunta carece de sentido cuando se formula dentro de los parámetros de la lógica humana. Para muchos, aceptar que Dios es eterno y no creado es un acto de fe, pero también es el resultado de un análisis riguroso basado en la razón y en la evidencia histórica y científica. Las leyes de la lógica y la metafísica no nos permiten admitir la posibilidad de una regresión infinita de causas, ya que ello llevaría a contradicciones y a una paradoja irresoluble. Por ello, tanto la filosofía como la teología han convergido en la idea de que debe existir una causa primera incausada, que es la única forma coherente de explicar la existencia del universo y de todo lo que en él habita. Al abordar la cuestión desde el punto de vista de la fe, es importante reconocer que la comprensión de Dios trasciende los límites de la razón humana. La experiencia mística y la revelación divina ofrecen una perspectiva que complementa y, en muchos casos, supera la explicación racional. Para aquellos que han experimentado la presencia de Dios de manera personal, la eternidad y la inmutabilidad de su ser son realidades palpables, no meras abstracciones filosóficas. En ese encuentro íntimo con lo divino se disuelve la necesidad de buscar un origen para el Creador, pues se experimenta directamente la verdad de que Dios es el fundamento,
eterno e inagotable de toda existencia. La respuesta a la pregunta ¿quién creó a Dios? Se halla, por tanto, en la misma naturaleza de Dios, eterno, incausado y absolutamente necesario. No podemos aplicar la lógica de la causalidad finita a un ser cuya existencia es la condición para que cualquier otra cosa exista. Esta idea, lejos de debilitar la fe, la refuerza, pues nos invita a contemplar la grandeza del misterio divino y a reconocer que hay realidades que trascienden la comprensión meramente humana. La fe, en su forma más pura, se basa en la aceptación de que hay aspectos de la existencia que no pueden ser explicados por los límites de la razón, y que es precisamente en esa aceptación donde reside la verdadera libertad espiritual. Además, la noción de un Dios eterno tiene profundas implicaciones prácticas para la vida del creyente. Si Dios es el origen de todo lo que existe, entonces nuestra existencia, nuestras acciones y nuestro destino están intrínsecamente ligados a ese Ser Supremo. La seguridad y la estabilidad que provienen de saber que hay un fundamento eterno en el que apoyarse ofrecen consuelo y esperanza en medio de las incertidumbres del mundo. La fe en un Dios incausado nos permite ver la vida como una manifestación de un plan divino, en el que cada evento, por insignificante que parezca, tiene un propósito mayor y un sentido último que trasciende el tiempo y el espacio. El debate sobre el origen de Dios ha sido central en la historia del pensamiento humano. Filósofos como Aristóteles ya discutían la existencia de un motor inmóvil, una causa primera que no depende de nada más para existir. Esta idea fue retomada y desarrollada por los teólogos cristianos, quienes encontraron en la revelación bíblica la confirmación de lo que la razón intuía, que Dios es el Ser Supremo, eterno e inmutable. La integración de la razón y la fe en este contexto nos permite no solo explicar el origen del universo, sino también comprender la naturaleza última de la realidad y nuestro lugar en ella. Es esencial, entonces, dejar de lado la trampa de la pregunta ¿quién creó a Dios? Y comprender que esta interrogante surge de una aplicación errónea de principios que rigen el mundo contingente a lo que, por su propia naturaleza, es incondicionado y necesario. La búsqueda del origen de todo lo que existe tiene sentido cuando se investiga el mundo material, pero se vuelve inadecuada cuando se traslada al ámbito de lo divino. En ese sentido, aceptar que Dios es la causa primera incausada no es un acto de fe ciega, sino el resultado de un razonamiento que ha sido elaborado y refinado a lo largo de siglos por aquellos que han intentado comprender el misterio de la existencia. La ciencia y la filosofía modernas siguen aportando evidencia que respalda esta visión. La teoría del Big Bang, por ejemplo, indica que el universo tuvo un comienzo definido, lo que a su vez requiere de una causa que no esté sujeta a las limitaciones del tiempo y el espacio. La termodinámica y el estudio del universo en expansión apuntan a que la materia, la energía y la información del cosmos emergieron de una fuente única y primordial. Si aceptamos que el universo tuvo un inicio, es lógico postular que hubo una causa primera, un agente no condicionado que dio origen a todo. Esa causa, argumentan muchos, es Dios, el ser eterno que no necesita ser creado y que, a través de su infinita sabiduría, ordenó el caos en un universo lleno de belleza y complejidad. Al final, la cuestión ¿quién creó a Dios? Nos lleva a reconocer la diferencia entre lo contingente y lo necesario, entre lo creado y el creador. Es una invitación a elevar nuestra mente más allá de las limitaciones de la causalidad lineal y a contemplar la grandeza de un misterio que ha inspirado a innumerables generaciones.
La respuesta, simple y profundamente transformadora, es que Dios, por su propia naturaleza, es eterno y autoexistente, y que la búsqueda de un creador para lo incausado no solo es innecesaria, sino que también desvía nuestra atención de la verdadera maravilla, la realización de que la existencia misma es un don divino y que cada uno de nosotros forma parte de ese gran y eterno plan. Esta reflexión no pretende cerrar la puerta a la duda o al cuestionamiento, sino abrir un espacio donde la fe y la razón puedan convivir en armonía. Al comprender que Dios es el fundamento último de todo lo existente, podemos liberarnos de la necesidad de encontrar orígenes para lo inoriginado y, en cambio, concentrarnos en vivir en sintonía con esa verdad profunda. La eternidad de Dios no es un misterio irresoluble, sino la clave para entender la existencia, la moral y el propósito de la vida. Así, en lugar de preguntar quién creó a Dios, debemos maravillarnos de la belleza de un ser que trasciende el tiempo, la causalidad y la lógica convencional, y que nos invita a ser partícipes de una realidad que es infinita en amor, sabiduría y poder. La pregunta, que a primera vista parece un desafío a la lógica, se convierte en una puerta a la contemplación del misterio divino. Al aceptarla, comprendemos que la existencia de Dios es la condición necesaria para que todo lo demás exista, y que sin ese ser eterno no habría universo, ni vida, ni propósito. Esta verdad, sustentada por siglos de reflexión filosófica y teológica, nos invita a vivir con humildad y asombro, reconociendo que el origen de la existencia no es un enigma a resolver, sino una realidad a experimentar. La grandeza de Dios radica precisamente en su inagotable eternidad, en su capacidad de sostener todo lo creado sin depender de una causa externa. Y en esa comprensión encontramos la fuente de toda esperanza y de toda verdad. En última instancia, la pregunta ¿quién creó a Dios? Se disuelve en la aceptación de que hay realidades que escapan a nuestra comprensión limitada y que, a través de la fe, podemos acceder a un conocimiento que trasciende lo meramente racional. Esta aceptación nos libera de la carga de buscar explicaciones para lo inexplicable y nos invita a abrazar la belleza de un misterio que es, en sí mismo, la esencia de la vida. Al reconocer que Dios es eterno, incausado y autoexistente, hallamos la paz que surge de entender que el universo, con toda su complejidad, fue traído a la existencia por un ser que es la fuente de todo lo bueno, lo justo y lo verdadero. Esta revelación, lejos de ser un obstáculo para la razón, es la manifestación última de la armonía entre fe y conocimiento, la que nos permite vivir en la certeza de que, aunque muchas preguntas queden sin respuesta en el plano humano, la verdad divina se manifiesta en la eterna presencia del Creador. Amén.